Para continuar con lo que estamos hablando sobre entrenamiento de las redes neuronales, vamos a considerar un pequeño ejemplo de una red muy sencilla que va a tener en la capa de entrada 4 variables predictoras, una sola capa oculta con 5 neuronas y una capa de salida con solamente una oculta. Entonces, para ver cómo es el proceso de transformación de los datos, vamos a hacer un zoom en lo que sería esta neurona de acá. Y lo que observamos es que el resultado de esta neurona va a ser una combinación lineal de la señal de entrada, que son las X, de X1 hasta X4, con los respectivos pesos que las conectan, y eso nos va a dar esta combinación lineal de acá. A eso le vamos a sumar un intercept, un bias, que es como si tuviéramos una neurona más que vale constantemente igual a 1. Y a todo ese resultado le vamos a aplicar una función de activación que modifique la señal. Y entre las funciones de extensiones más conocidas están las funciones sigmoide, que son cualquier función que, en este caso no es la logística, pero cualquier función que tenga esta forma como de S, es una función sigmoide. Tenemos la tangente hiperbólica y la función reglo. Esas funciones se eligen de acuerdo al problema, pero en general todas las neuronas que están en la misma capa van a tener la misma función de activación. Y entonces ahora haciendo lo mismo, tenemos la capa de salida, y acá lo que tenemos es el resultado de este proceso previo que obtuvimos nuestro A sub H. Y entonces estos A sub H que obtuvimos en el resultado anterior, les vamos a hacer lo mismo para obtener el resultado de salida. Vamos a tomar una combinación lineal de tanto estos A sub H como de sus pesos que conectan la capa oculta con la capa de salida. Y le vamos a tomar también un intercept para sumar. Y al resultado de esta combinación lineal con la suma del intercept le vamos a aplicar otra función de activación, que en este caso va a depender mucho de la variable de respuesta o de la variable que queremos predecir. Va a depender de si es una variable categórica, una variable binaria, una variable continua. Y así en general es como se transforman los datos de entrada hacia lo que sería el output de la red neuronal. Si hubiera habido otra capa, sería el mismo proceso hasta llegar a la salida. Lo interesante es que estos pesos que conectan cada una de las capas con la siguiente no son los mismos, y eso es lo que queremos calibrar. Ahora bien, una vez que ya obtuvimos nuestro output, lo que vamos a querer hacer es calcular la pérdida que obtuvimos, es decir, comparar el resultado observado con el resultado de la red neuronal, y queremos hallar los pesos W que hagan mínima esa pérdida. Además le vamos a sumar un pequeño término de penalización, que es este lambda por J de W. El lambda lo que va a hacer es castigar si mi red neuronal se va a ajustar mucho a los datos. Entonces un lambda muy grande va a prohibir que mi red neuronal sobreajuste. Y el JW, que es el término de penalización, puede usarse de muchas maneras. Está la pérdida cuadrática, que es integrar todos los pesos al cuadrado. O tenemos penalidades tipo lazo, que es con el módulo. Pero en general lo que se hace es tomar una combinación convexa de ambos, que es lo que se llama ElasticNet. También recordar que esta función de pérdida L se elige en función de la variable que queremos predecir. Y como dijimos, nuestro objetivo es minimizar esta función de pérdida más la penalidad que estamos poniendo por la complejidad del modelo. Y queremos ya esto W que haga mínima esta pérdida. Entonces, ¿cuál es el método que se va a utilizar para minimizar la función? Va a ser el método del gradiente descendiente, que es lo más usual. Recordemos que el método del gradiente descendiente es un método iterativo, que lo que va a querer hacer es tratar de llegar a un óptimo local, haciendo pequeños pasos en dirección a la opuesta al gradiente de la que estamos parados en ese momento. Ese gradiente se va a calcular, puede ser o tomando todas las observaciones, que es lo que sería el gradiente descendiente clásico, o tomando una sola, se llama el Stochastic Gradient Descent, y esa observación se va cambiando en cada paso, o ir tomando pequeños baches o grupos de observaciones, y ese método se le llama Mini Batch Gradient Descent. Estos dos tienen la ventaja de que reducen el overfitting, pero
La desventaja es que no siempre van a llegar al mismo valor óptimo que se llegaría con el otro método. Y entonces, ¿cómo actualizamos ahora nuestros pesos W? Los nuevos pesos W se van a calcular como los pesos W que ya tenemos, menos un cierto parámetro lambda, que se le va a llamar learning rate, multiplicado por el gradiente calculado, o el gradiente aproximado que calculemos en ese momento. Este lambda, este learning rate, lo que va a hacer es regular el tamaño de los pasos que demos. Cuanto más chiquito sea el paso, más va a tardar el método en avanzar. Pero si el lambda es muy grande, puede llegar a inestabilizar el problema. Y entonces ahora la pregunta que nos hacemos es cómo calculamos este gradiente de la función de pérdida. Entonces no vamos a entrar en mucho detalle sobre cómo se calcula, pero sí dar una idea muy general de cómo se hace. Y el método es el método backpropagation, que se basa en lo siguiente. La idea es pensar al resultado final de la red neuronal como pensar que este resultado se obtiene a partir de componer varias funciones a partir de los inputs originales. Entonces, por ejemplo, en la primera capa tenemos el x0, nuestras entradas iniciales, los pesos w sub 1, y entonces pensar que el resultado de la siguiente capa, f sub 1, va a ser una función que se le aplica tanto a x0 como a w sub 1, los pesos de que conectan. Y así, por ejemplo, la segunda capa va a ser una función de los pesos que conectan la primera capa con la segunda y de los resultados de la primera capa oculta. Y así siguiendo hasta el resultado final, que no es más que una función de la anteúltima capa con los pesos que conectan esta con la última capa. Esto lo podemos resumir en esta expresión que está acá en la esquina, ¿sí? Llamando x sub h a la función que depende de los resultados de la capa h-1 con los pesos que conectan la capa h-1 con la capa h. Pero entonces lo que obtenemos es que podemos pensar al resultado final de la red neuronal como una composición de funciones que se van aplicando a las distintas capas con los distintos pesos. Y esto es lo que nos va a permitir poder derivar la función de pérdida para obtener el gradiente. Una vez que yo ya puedo reescribir el resultado de mi red neuronal como una composición de funciones, lo que hago es reescribir ahora mi función de pérdida. Primero recordemos que la función de pérdida la puedo pensar como la suma de las pérdidas que tengo en cada una de las observaciones. Y ahora reescribo el resultado de mi red neuronal como lo que ya dijimos, que era la composición de funciones. Y obtengo esta expresión de aquí. Y lo que quiero hacer ahora es derivar mi función de pérdida con respecto a lo que quiero actualizar, que son mis pesos W. Y para eso voy a utilizar la regla de la cadena. Entonces, por ejemplo, para la última capa, ¿sí? Cuando el h chiquita vale h grande, que es como en el esquema de recién. Recordemos que en el esquema de recién llamamos W sub h a la última capa. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de la función de pérdida cuando estoy en la observación iésima, por eso está el supraíndice i, con respecto a los pesos de la última capa, lo que hago es aplicarle la cadena y me quedaría la derivada de la función de pérdida en la observación i con el resultado de la salida de la red, la x y h cuando estoy en la observación i, multiplicado por la derivada de la última capa con respecto a los pesos que conectan la última capa con la anteúltima. Y acá no hago más que reescribir esto en función de las expresiones que ya teníamos. Pero esa sería la idea. Ahora bien, ¿cómo hago para poder derivar mi función de pérdida con respecto a pesos de capas intermedias? Como antes, la idea es seguir utilizando la regla de la cadena, como vamos en la expresión de acá. Si yo quiero hallar el gradiente en una capa h-ésima, ahora h chiquita, yo estoy ahora en una capa por acá, y quiero hallar la derivada de la función de pérdida con respecto a esa capa, lo que hago es derivo la función de pérdida con respecto a la última capa, luego multiplico por la derivada de la última capa con respecto a la anteúltima, y así siguiendo hasta que llego a un punto que estoy en la derivada con respecto a la capa h-ésima
respecto a los pesos que conectan la capa H-1 con la capa H. Y a este método de ir de atrás hacia adelante, porque eso es lo que estamos haciendo de fondo, estamos yendo desde la última capa hasta la capa H décima. Este método se le llama backpropagation, ¿sí? Porque está yendo de atrás hacia adelante. Lo interesante es que es muy eficiente porque se pueden reutilizar cálculos de cuentas anteriores para agilizar el método. Pero un riesgo que corre también es que, como vemos en este resultado, por ejemplo, se están multiplicando muchos factores. Y si varios de ellos son muy cercanos a cero, corremos el riesgo de que este gradiente de alguna manera como que desaparezca. Pero eso en general ya está bastante trabajado. Ahora bien, una vez que yo ya actualicé mi nuevo W, ya encontré mi nuevo W, ahora cómo continuar el algoritmo. Y ya que estamos, hacemos un resumen. Entonces, una vez que yo ya encontré mi nuevo W estrella, lo que hago es actualizar mis pesos y vuelvo a repetir el procedimiento que ya dijimos, ¿sí? O sea, como dijimos, lo que hacemos es, entran mis inputs, mis X's a la red y yo las transformo. En el primer paso los pesos van a ser aleatorios, ¿sí? Yo o los puedo definir, pero en general se toman aleatorios. Entonces yo transformo mis datos, van pasando a través de la red. Y cuando llegan yo obtengo mi nuevo I', mis nuevas predicciones. Y yo las quiero comparar con los resultados observados. Y voy a obtener mi pérdida. Esta pérdida yo quiero que sea mínima, entonces voy a utilizar el método de gradiente descendiente para actualizarla. Y necesito calcular el gradiente para eso, y es cuando utilizamos el algoritmo del backpropagation. Y una vez que yo calculé mi nuevo gradiente, actualizo los pesos W. Y estos en general son los dos pasos que tiene el algoritmo: un paso hacia adelante de transformación de las X's, que es el paso forward, y un paso hacia atrás para actualizar los pesos, que es este paso backward. Y así es en general como trabajan las redes neuronales muy a grandes rasgos. Y ahora, por último, veamos algunas ventajas y desventajas que tiene este método. En primer lugar, son buenos aproximadores de funciones como primera ventaja. Hay resultados teóricos como teorema de Sibvenko que dan pie a decir que son muy buenas aproximadores de funciones continuas en un compacto. Sirven tanto para regresión como para clasificación. Pueden trabajar con varios outcomes, como vimos. En el ejemplo pusimos uno solo, pero pueden trabajar con varios. Y son útiles para reconocer patrones. Ahora, una desventajas que tienen estos métodos es que, como vimos, son métodos del tipo black box, en el sentido de que son muy difíciles de interpretar los resultados que se obtienen, a diferencia de, por ejemplo, un modelo de regresión lineal. Tienen tendencia al overfitting, a sobreajustar, pero como vimos en el método hay bastantes instancias donde uno puede suavizar el método. Y dependiendo de la complejidad de la red, pueden resultar muy difíciles de entrenar y llevar demasiado tiempo de ajustar estas redes. Y entonces estas son algunas ventajas y desventajas que tienen estos métodos. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es aplicar estas redes neuronales a el caso de League of Legends, que era lo que estábamos viendo.